Legendary Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast denominado Crónicas del Miedo, donde analizamos distintos relatos de situaciones paranormales. Mi nombre es Armin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. En el capítulo del día de hoy tenemos a un invitado que ya ha estado antes aquí en el podcast. Viene a compartirnos nuevas historias personales y quizás también de algunos de sus cercanos. Así que hoy también está con nosotros don Jorge Fuentealba. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas noches. Bueno, acá de noche. Muy bien, muchas gracias. Honrado de ser invitado nuevamente al programa. Ya, perfecto. Bueno, la última vez tú nos comentaste, bueno, que recordamos la historia, para quienes no se acuerdan de Jorge, él fue quien estuvo en el episodio especial de Niños Fantasmas y comentó el fantasma del niño que estaba asustado durante el terremoto del 27 de febrero del 2010 que fue en Chile. Así que hoy nos viene con unas nuevas historias que tiene para compartir con nosotros. Armin, Gracias, Catalina. te doy el pase. Sorry. Se me olvida que estás tú también aquí. Bueno, así es, hoy tenemos a Jorge de invitado que nos viene a contar unas historias bastante fascinantes, ¿no? Vividas a lo largo de estos años. A ver, cuéntanos, me imagino que tienes bastantes historias y yo creo que como a todos nos pasa a veces nos acordamos de ciertas partes también, ¿no? A veces las contamos y por ahí a veces se nos olvida algún detalle. Esperemos que en esta ocasión no y que te hagamos recordar con nuestras preguntas por ahí cualquier otra cosa que se escape. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué quisieras empezar a conversar el día de hoy? Bueno, como fiel seguidor, he escuchado varios episodios y como que en cada uno de los que fui escuchando me recordaba algunas cosas que me tocó vivir. Y una de las historias que ya había contado tras bambalinas involucraba la tabla Ouija. Ya. ¿Sabes qué? Hablando de la Ouija, me estaba riendo el otro día prácticamente, ¿no? Porque todavía se la utiliza como algo tranqui, ¿no? No sé si ustedes se han visto la última temporada de Cobra Kai. Hay un capítulo en el que en una pijamada que hacen, juegan en la Ouija como algo normal, algo tranqui. Sí, es normal a veces. Hay lugares que todavía no le toman el peso. Sí, Tu historia, Jorge, ¿en qué año ocurrió aproximadamente? Todavía estoy procesando la información de que en Cobra Kai jugaron la Ouija. También que Esto tiene que haber ocurrido del 2015 en adelante, no recuerdo muy bien el año. Ya. Recuerdo mi edad, que era saliendo bueno, acá en Chile al menos, saliendo de la enseñanza media, que es el paso previo a entrar a la universidad. En ese momento era donde más tiempo libre tenía y como me gusta todo este tipo de cosas, claramente tengo un pasado muy vinculado a la apariencia, a vestir de negro, a querer participar de estas cosas. Siempre estuvo el interés en jugar a la Ouija, Ya. pero teníamos una amiga que de hecho leía el tarot y como brujita era bastante asertiva. Sí, al final ya. todos los temas son como vinculantes. El tema es que pudimos jugar a la Ouija gracias a que ella descuidó su tabla Ouija. Nos tenía prohibido jugar y la conseguimos de todas maneras. ¿Cómo la consiguieron? ¿O cómo ella sabía que, claro, cómo engañaron a la brujita? cómo ella supo que ustedes la querían usar? ¿O alguna vez se la pidieron? Lo que pasa es que a ella se la regalaron. No es la tabla Ouija de Hasbro original, pero es una tabla Ouija en madera que trae, bueno, es una madera, no sé cuál será puntualmente la que utilizamos, pero era barnizada y tenía todas las letras del abecedario, todos los números.
sí, no, y algunas preguntas que no recuerdo muy bien, pero tenía algunas frases como para establecer comunicación. Tiene sí, no, estás ahí, quieres hablar, tiene... Era bien completa, era un Pero tú buen... más o menos de qué año tú crees que databa esa tabla. Yo creo que era, o sea, se veía como una artesanía que de todas formas se producía en masa. No sabría decirlo, pero no era así como una reliquia, ni No era tampoco era algo tallada. personalizado. Claro, no tampoco era tallada, era una tabla bastante sencilla y bastante alegre porque recuerdo que tenía unos dibujitos como en las partes sin texto, que era un sol y una luna. Entonces, claro, como que Ah, invitaba un poquito a jugar el tablero, no intimidaba. Y quizás digo esta chica que tenía relación con brujas o practicaba magia Wicca, algo así. es algo similar. Lo que pasa es que dentro de mi grupo de amigos como que habían intereses muy diversos en varias áreas y ella Ya, siempre se dedicó a, bueno, actualmente no se dedica a eso, pero gran parte de sus ingresos en su juventud me atrevería a decir de que eran gracias a su habilidad para leer el tarot y dentro de ese mundillo sus cercanos le regalaban cosas similares, mucha baraja y entre esas cosas creo que llegó a ella la tabla Ouija, alguien se la regaló. Y ella como ok, no ok. tenía mucha experiencia y éramos parte de un grupo de amigos que compartíamos ese interés en lo oculto y paranormal, nos dijo que no era un juego, porque todo el mundo habla de jugar a la Ouija, y así de hecho nosotros llegamos a, a tener la determinación para jugar, que era literalmente algo sin consecuencia, o sea, Claro, ustedes pensaron, nada, no va a pasar nada, que es solo un juego. claro, de hecho A me parece esa, a bastante esa, raro. a esa edad adolescente uno no mide pues las consecuencias también. Claro, y es bastante interesante que se llame jugar a la Ouija cuando no hay un adversario ni un ganador. Pero claramente sí hay perdedores cuando uno juega a la Ouija, porque yo partí como todo el mundo de una manera bastante escéptica. No creía que a través de una tabla se pudiera realmente establecer como una comunicación. Pero me Ya, estoy adelantando un poco. Eh, bueno, dentro del grupo de amigos también estaba su propio hermano. Y en un viaje que tuvo ella a otra región, como seguíamos teniendo contacto con su hermano, en una visita a su casa encontramos la tabla Ouija y alguien, no me acuerdo quién, pero descaradamente sacó la tabla Ouija y surgió ahí todo el plan malévolo de jugar a escondidas de la brujita. ya. O sea, ella les había dicho que no se las prestaba. Simplemente les dijo que era algo peligroso, pero ustedes a la final no le hicieron caso, obviamente. Ya me imagino, en esos tiempos no hay la confianza, la amistad y todo eso. Es como decir, tengo algo en mi nevera, no se lo vayan a comer y a veces por pura gana de molestar, alguien se lo come, más o menos así, un ejemplo medio raro, pero bueno, en este caso fue con esa tabla de la Ouija que yo les había dicho que no la vayan a usar, que no se la toquen, pero ustedes igual, ¿no? Aprovecharon ese momento que ella prácticamente no estaba en la casa. Claro, de hecho fue básicamente un hurto, por muy feo que suene. Fue Acusado. básicamente, justamente. Y el tema es que todo este tema de conseguir la tabla fue el primer paso apenas, porque luego seguía toda una planificación de quiénes iban a participar, cómo había que participar, porque obviamente no teníamos idea. Estamos hablando de muchos años atrás, donde si bien Internet existía, eh, no había como una, al menos que yo sepa, no una guía de cómo jugar o cómo utilizar correctamente una tabla Ouija. Claro. Es que ¿quién sabe realmente cómo se usa una Ouija? Hasbro, Pero trae instrucciones. no sé, nunca he tenido una de poder. Eso, ¿sabes qué? Me gustaría saber porque siempre dicen que la dejan abierta, que no cierran la Ouija. ¿Hasbro tendrá ahí en su manual de instrucciones cómo abrir y cómo cerrar la Ouija?
Puede ser, Quizás bueno, eso yo no venía sé. en una expansión que nunca Puede se que, comercializó. Hay que comprar la expansión, dale. ¿Te puede que sea, imaginas ¿no? que vendan Yo nunca he punteros, tenido una original. unos punteros así adicionales, no sé, para darle su toque a la Ouija personalizada? Claro. Ya, a ver, Incluye también una campaña de alfabetización para los espíritus que no alcanzaron a aprender a escribir, claro, pero que se pueden comunicar a través de las letras. claro, o con sistema Morse, hay que aprendérselo igual, ¿o no? Claro. Bueno, sigue contando tu historia. Dentro de lo que habíamos planificado para jugar a la Ouija, estaba el tema de conseguir el objeto que íbamos a utilizar para que se deslizara sobre la tabla. Bueno, la dueña de la tabla se había retirado por un periodo bastante largo, era como una semana, entonces tuvimos mucho tiempo, estábamos en vacaciones de verano, me acuerdo, para planificar eh, nuestro primer juego. Entonces decidimos de que íbamos a utilizar una copa. Si bien habíamos visto una película que creo que se llama Ouija, que es muy antigua, una película Ya. americana de muy bajo presupuesto, que justamente narra los riesgos de llegar a la Ouija como un juego y lo que ocurre cuando la entidad contactada no quiere irse. Entonces, claro, con esa valiosa información, como una película yankee, decidimos que íbamos a hacer algo similar y que íbamos a usar una copa. Una copa, ok. En una consulta, ¿dentro de ese grupo había algún menor de edad? Que yo recuerde, no. ¿Sabes por qué? Porque acabo de ver, me entró la curiosidad por ver el tema si traía instrucciones. ¿Sabes lo que dice la caja de la Ouija de Hasbro? Para mayores de 8 años. En la parte de Interesante. atrás de la caja trae No, instrucciones. sí, dice, a la parte de adelante dice mayores de 8. Ay, qué responsables. No encuentro la parte de atrás. ¿La parte de atrás dice o no? Sí, ahí tiene más instrucciones. Trae Dale. hasta redes sociales ha sabido tener. Sigue La con la historia mostré. entonces. Sí, qué pena para atrás con la información. Claro. Bueno, La al final cosa utilizaron el vaso, ¿no? La copa. Tal como. utilizamos una copa. O la copa, bueno, la copa en este caso. Eh, porque no tenían un puntero. Bueno, por lo general no. Utilizan un vaso, una copa. ¿Qué más han utilizado para la Ouija? O algo que ustedes hayan ¿Una moneda? escuchado, oído. Una moneda también. Muchas historias de Moneda. gente que con lápiz y papel y una moneda La, han jugado a la Ouija. Me han ajá. contado, me han contado. ¿Te han contado o estuviste ahí? No me han contado. Cuéntanos bien. Cuéntanos bien, cuéntanos bien. No. Bueno, avanzamos. A ver, ya, tenían todo Es listo un ya. buen Todo momento para listo. recordar que tienen que ir a escuchar el episodio de donde se habla de Mars Volta. Sí, también. Como Sí. los Mars Volta jugaban con los Red Hot Chili Peppers. Con una Ouija que encontraron, o sea, que compraron en una feria libre de Jerusalén. Y con las vitelas de Y tocar de guitarra. dudosa procedencia esa Ouija. Así es. Sí, de hecho, el ideal, o lo que se ve en muchos lados, es como un triángulo de borde redondeado, que al Un centro puntero. tiene claro, el puntero, que al centro tiene el círculo, el cual permite ver la letra o el número con el cual se va deslizando. Ujú. Y que era lo ideal, yo creo, porque en el caso mío jugamos bastantes personas. Jugamos como, yo creo que entre 7 y 9, no recuerdo exactamente cuántos, pero éramos Bueno, ser un grupito bastante grande, ¿no? bastante grandes. Y como era el primer intento de participar de una sesión de Ouija, todos desconfiábamos de todo. Que he escuchado pocas historias donde cuenten el nivel de desconfianza que se genera durante el juego, porque Piensa al que momento alguien mueve o no. todo el mundo pensaba que otra persona estaba moviendo. Porque decidimos que todos íbamos a poner el dedo índice, o sea, jugamos con una copa invertida. Y esta Ok. copa invertida en la base permitía que los participantes pusieran el dedo índice y nos ubicamos alrededor de, como no teníamos ninguna mesa redonda, ni nadie quería
Bueno, ese es otro tema, el lugar. Nadie quería facilitar su casa en caso de que efectivamente ocurriera lo de la película. Buscamos un lugar que fuera adecuado, pero al mismo tiempo queríamos la experiencia completa, por lo tanto decidimos jugar de noche, muy cerca de medianoche, y utilizamos el área común, básicamente un pequeño parquecito que había al interior del condominio en el cual vivían gran parte del grupo de amigos. Muchos de ellos éramos vecinos, entonces podíamos ingresar a ese condominio. Eran varias torres de edificios y al centro había una piscina y áreas comunes donde uno podía sentarse en el pasto. Ok. Así que decidimos buscar un lado bastante plano para poner la tabla y la copa y sentarnos en círculo alrededor y poder poner lo más equitativo los dedos alrededor de la copa. Y bueno, dentro de nuestros planes queríamos comunicarnos con gente que fuera relevante para nosotros, y aunque suene a una estupidez, al momento de enfrentar realmente la sesión de Ouija, yo lo sentí como una intrusión, una falta de respeto. Yo tenía un familiar que no alcancé a conocer, que está fallecido, y dije, tal vez sería bueno comunicarme con él, pero al momento de enfrentar la situación decidí que no. Lo encontré como... no sé, me intimidó, me dio miedo. ¿Cierto? Pero se pusieron de acuerdo a quién querían por ahí invocar, a qué personaje, o cada cual por su lado. Al principio queríamos dar inicio con un familiar porque nos parecía que un familiar no iba a querer lastimar a nadie, o al menos no al familiar directo, asumiendo de que sí o sí era un teléfono directo para hablar con el familiar que queríamos. Y bueno, nuestro primer intento, porque fueron varios, fue con el abuelo de uno de los participantes. Y fue un intento bastante torpe porque el desplazamiento de la copa fue bastante torpe y se dirigió a letras, no a palabras como tal, sino que, bueno, hablamos con el abuelo de uno de los integrantes, que le preguntamos si estaba ahí y decía que sí. Le preguntamos si quería hablar, dijo que no. Y al menos 10 minutos fueron tratar de convencerlo de hablar y no quiso. Y lo último que escribió fue una V y después de un rato una letra T. Y dijimos ya, dejemos esta sesión hasta acá y lamentamos haberte incomodado y hablamos luego. Como que un par de días después nos dimos cuenta de que la V y la T de todas formas suena como vete. Porque, aunque esté mal escrito, era vete. Nuestro amigo que llamó a su familiar dijo que en la casa habían estado ocurriendo algunas pequeñas cosas como que le llamaron la atención, por ejemplo, que la foto del familiar se caía, que se sentía un poco observado, pero como incomodidades que quizá venían de la mano de la sugestión. Entonces, ya con un poquito más de experiencia, decidimos de que como un familiar no quiso ser molestado y no quiso conversar, íbamos a correr un riesgo que es bastante común acá en Chile, que es querer comunicarse con un personaje muy vinculado de por sí a la Ouija por un pasado histórico con un montón de no sé cómo llamarlo, si será parte de la mitología nacional, pero es una mujer. Ya, ¿qué nombre tiene esta mujer? La mujer es la Quintrala. La Quintrala. Sí. Y en Chile mucha gente que juega a la Ouija cuenta que justamente intenta comunicarse con ella, y ella es muy famosa por lo mala que se dice que fue en vida. Y hay todo un tema de ella vinculado a su relación con la iglesia, que ahí no sé si será pertinente hablar de la Quintrala en este relato, pero incluso se habla de que ella creo que había echado un Cristo de su hogar y que este Cristo se vio, no sé, hay un tema con la corona.
Ya. de ese Cristo que si alguien la mueve como que temblaba, no me acuerdo, pero eran cosas que uno escuchaba. Ah, ok. Y Con la dentro de imagen de todo, Cristo, ¿cierto? Era una imagen de Cristo, ¿cierto? no sé si era una imagen, creo que es literalmente un Cristo crucificado como propio de las catedrales o... Ah, ya dale, ya entendí. Sí. Y tampoco recuerdo en qué contexto fue que dicen, porque yo no tengo garantía de nada, eh, que lo echó de su casa y que cuando claro, en el momento de echarlo, no sé de qué manera lo habrá echado, supongamos que por una ventana violentamente, la corona de espinas se le removió de su posición original y que al momento de reposicionarla, no sé, ocurría alguna catástrofe, algún sismo importante o algo. Chile es un país muy sismológico. Ujú. Y bueno, ya fue como mucho contexto. Yendo a la parte que da un poco más de miedo, decidimos comunicarnos con la Quintrala. Ya. Y la conversación, a diferencia del caso anterior que había sido bastante difícil y errática, fue sorpresivamente fluida. Al Ya, punto de... pero todo esto fue en la misma sesión, ¿cierto? No es que pararon, hicieron una pausa No, y... fueron días diferentes. En el Día mismo diferente. lugar, Ah, noche ok. mejor dicho, fueron noches diferentes. Noche diferente, ok. ¿Recuerdas alguna primera pregunta que le hicieron a la Quintrala? Primero la llamamos por su nombre real, que es lo que corresponde. Y que, bueno, que queríamos conversar con ella, estamos aquí reunidos para que, y bla, bla, bla. Y quieres comunicarte con nosotros o mejor dicho, estás ahí y al tiro de una se desplazó la copa al Ah, sí, sí, pero muy rápido, no violentamente como cinematográfico, pero muy rápido y muy preciso. ya. Entonces empezamos a desconfiar un poco más de los demás, así como bandos, como extremos. Si dividimos la copa en cuatro, cada cuarto desconfiaba de los demás porque era tan directo que era como si nos pusiéramos de acuerdo un grupo pequeño de personas para empujarlo a tal dirección y parecía casi una mentira. Claro, pensaron, alguno de ellos debe estar troleando aquí. Exactamente. Y el tema es Bueno, que empezamos a entablar la conversación y primero confirmamos, hicimos varias preguntas para confirmar la identidad. Y cosas como que ya sabíamos, pero que eran necesarias para nosotros también para querían estar justamente... seguros, principalmente, de que sí, de verdad que era Y porque este hay muchas personaje el que historias estabas de que, invocando. claro, hay muchas historias de que en realidad uno no se comunica con quien quiere, sino que hay alguien más o algo más que es capaz de asumir cierta identidad, entonces fuimos preguntando como cosas que creíamos que solamente nos podría responder ella. Y en un momento algunos de los participantes empezaron a manifestar su nerviosismo, eran como mucha risa nerviosa y empezó a asustarse más la gente, siendo que no dio ninguna señal de malignidad, nada. Pero Ya. en un momento determinado de la sesión, alguien se ocurrió la idea de pedir que diera alguna prueba de que estaba ahí. Y ahí se puso un poquito más complicado el asunto porque hubo un corte, un apagón de luz breve, un segundo literal, generalizado. Como conté, estábamos al interior de un condominio, al Sí. centro de varias torres de departamentos. Y bueno, existe una conserjería, pero todo el tema eléctrico está bloqueado para que alguna persona con intenciones de molestarnos específicamente a nosotros, de todos los habitantes de ahí. O sea, era muy poco probable de que hubiese alguien manipulando el tema eléctrico a nivel condominio completo, solamente para asustarnos. Y se cortó la luz de golpe. Y volvió de inmediato. Y el grupo entero hubo mucha risa, Ya. Diríamos que fue como un pestañeo, ya, dirían por ahí alguien, tal de cual. manera coloquial. Sí. Tal ¿Fue cual. una risa de burla o una risa nerviosa? Risas nerviosas, mucho, porque fue muy grande la coincidencia. Y Ok. luego, justamente para descartar que fuera una coincidencia, dijimos, da una prueba nuevamente. Y volvió a ocurrir el mismo pestañeo.
Y Ya, ahí hubo una pausa en el juego, porque si bien las coincidencias existen, fue demasiado precisa y fue como demasiado grande. Si yo comparo lo que vimos, por ejemplo, en la película, que se limitaba a una sala en la cual jugaban los actores, acá era como un espacio abierto y básicamente era como lo que sea que nos está diciendo que está entre nosotros, cómo va a tener la capacidad de manipular la red eléctrica del sector completo. Y hubo un tercer intento un poco apartado de los anteriores. Supongamos que pasaron un par de minutos en los cuales entre el resto del grupo que estaba nervioso se calmaba y volvíamos a tomar control, que pedimos una última señal, pero que fuera un poco más duradera y ocurrió, tal cual. Y eso ya dejó de ser gracioso para todos nosotros. ¿qué ocurrió en ese momento? Hubo un apagón que duró, pongamos, o sea, para nosotros fue muy largo, pero si antes duraban un pestañeo, un segundo, ahora duró como Ya, 3 y fue bastante largo. Y cuando volvió la luz, una de las integrantes del grupo gritó y cometió el error de retirar el dedo de la copa, porque nos dijo que al fondo, en uno de los pasillos que daba a una torre, había visto una mujer bastante alta con un vestido blanco. Básicamente describía un vestido de novia. ya, Y se asustó mucho. Y luego había un familiar de ella, creo que ella era la prima de uno de nuestros amigos que quiso participar. Entonces, al momento de preocuparse, empezó a tener como palpitaciones, como una arritmia, porque se asustó mucho. entró en Entonces pánico su prácticamente. familiar directo también retiró el dedo de la copa y, y la trató de contener. Y ahí ya fue un poquito más desesperante, porque en todo ese lapsus hubo varios parpadeos de luz en los cuales esta persona, yo creo que por el miedo a volver a ver lo que vio, porque según nos contó después, no volvió a verla, pero quedó muy sorprendida. No, tampoco sabría decir qué distancia había, pero tampoco era muy lejos lo que estaba el pasillo donde ella la vio de nosotros como grupo. Y el tema es que hubo gritos. Gritó como grita un adolescente bastante intenso. Y Ya, y en ese momento, ¿qué pasó? ¿Alertó a la gente del condominio? tal cual. ¿Qué más sucedió ahí? Llegaron los guardias del condominio a decirnos de que habían algunos vecinos que habían visto lo que estábamos haciendo y que estaban incómodos con la situación, de que ellos no creían en estas cosas, pero de que llamaron a algunos vecinos muy asustados y que nos pedían que nos retiráramos del lugar. Y nosotros, un grupo de niños al lado de los guardias, diciéndole que sí, que no se preocupara, que era un juego, que al tiro dejábamos de jugar, pero preocupados de cerrar la sesión antes de Claro, pararnos y retirarnos. Entonces el guardia, que lo conocíamos porque algunos vivíamos ahí, se retiró y nos dejó unos cuantos minutos como para resolver todo el tema. Le pedimos que nos diera un momento, que nos retiráramos de inmediato. Pero ya habíamos quitado muchos de los que estábamos jugando el dedo de la copa. Y los que seguíamos ahí, tratamos de cortar la comunicación. Le dijimos que ya estábamos satisfechos, que estábamos claros de que era ella, de que ella lo había demostrado. Y sí que queríamos cerrar la sesión, pero se negaba. No nos dejaba ir y empezó como a descontrolarse un poco el tema de la copa. Y a medida que este tema como que avanzaba, entre el guardia diciendo váyanse, la crisis de nuestras amigas y la desesperación de que la cuestión se movía con menos gente con los dedos puestos, en un momento ya fue demasiado y alguien dio vuelta a la copa, pescó las cosas y se aburrió y se fue. Y nos retiramos del lugar al departamento de uno de nuestros amigos. ¿tú qué sentías en ese momento? ¿Cómo tú te sentías ahí? Yo trataba de no demostrar miedo porque realmente, o sea, para mí no era una broma que la persona estaba asustada. Ya, Y era una persona que tuvo que recurrir a un inhalador para poder calmarse. No es que se le haya apretado el pecho ni nada, pero fue necesario. O sea,
de alguna manera eso le ayudó a bajar un poco la intensidad de lo que vivió y empezamos a hacernos preguntas entre nosotros de qué había pasado. Otros estaban más preocupados de que no habíamos logrado realmente cerrar la sesión, que qué íbamos a hacer, que qué pasaba si todo el tema de jugar con la Ouija era tan peligroso como contaban. Y empezó a haber mucha desesperación en el grupo. Y yo creo que empecé internamente a contagiarme de ella, pero no demostré mayor miedo ni tampoco quise irme. Me quedé con el grupo. Ya. ¿Alguno se fue? Sí, después de un ratito, la niña que venía con su prima decidió llevarla a su departamento, que vivía ahí mismo, porque habían lágrimas de por medio, ya estaba muy asustada ella, y que fuera que le tocó supuestamente ver, no sé si a la que entrara, pero ver algo La frente a figura. frente. Claro. Ok. Y Yo empezamos creo que a la vio ver. porque obviamente ella estaba ahí. Ya les había demostrado que estaba ahí. Quizás a veces se muestran a ciertas personas, ¿no? Hay ciertos espíritus que se dejan ver de ciertas personas y no de todas. Quizás eso le pasó a ella. Claro, quizá también pensando en que todo fue real. Es que eso, a ver, yo agradezco mucho que las pocas cosas que me han pasado sean con más testigos, independiente de que haya un tema de sugestión de por medio. Entonces, el hecho de que fuéramos un grupo grande, que podemos atestiguar de que hubo todo un tema con la red eléctrica y de que incluso algunos vecinos se asustaron, no sé, nos hizo sentir de que realmente fue algo a considerar lo que habíamos hecho. Claro, fue bastante grande. Yo, algo que también creo bastante, ¿no? De que al ser un espíritu con bastante energía que le ha dado a la gente, ¿no? Al conocer bastante su historia y lo detrás que había detrás de esta mujer, pues, que hasta se dice que tenía algún pacto o algo con un demonio, cosas así. Entonces, ese espíritu, al invocarlo, fue muy rápido, como lo manifestaste. No sé si de pronto conozcas de alguien más que haya invocado por este medio al espíritu de esta mujer, para saber si encaja más o menos con la rapidez en manifestarse. De hecho, sí, tratamos de comunicarnos con la Quintrala porque habían otros grupos de gente conocidos de o amigos de algunos que habían manifestado también, o sea, más que manifestado, nos habían contado de que habían jugado anteriormente y que habían establecido comunicación con la Quintrala y que había salido igualmente mal de maneras diferentes. Ya. Pero como no es real hasta que te pasa, siempre quedamos con la duda y al final era mucha gente quien contaba eso. Sin ir más lejos, ahora que lo recuerdo, había de esas torres, ese conglomerado de condominios a nivel de vista superior, es literalmente un pentágono. Y cada borde, lado del pentágono, era un grupo de departamentos con distintos colores. Entonces, claro, había algunos del grupo de amigos que vivían en los rojos, que era mi caso, otros vivían en los verdes, otros en los edificios Damasco, y en los verdes había una historia de un departamento que no se había logrado ni arrendar ni vender, porque dijeron que las personas que vivían adentro eran un par de niñas que jugaban a la Ouija y que la casa quedó cargada. Entonces había todo un tema de un mito urbano con ese departamento que realmente no se podía vender. Ni vender ni nadie puede vivir ahí. Claro, entonces creo que también a nivel de vecinos también era conocida la historia y por lo mismo yo creo que a nadie le agradó ver un grupo de niños jugando a la Ouija en las áreas comunes. Eso también me llama mucho la atención. O sea, los vecinos ya los vieron en esa situación, quizás desde lejos dijeron, estos están
jugando a la Ouija. O sea, no se pensaron otra cosa. No dijeron, están, no sé, jugando ajedrez o algún otro juego de mesa, ¿no? Claro. De una ellos llegaron a esa conclusión y enseguida se pusieron en alerta. Pero me llama la atención que no fueron ellos expresamente a decirles algo, sino que mandaron a los guardias. Claro. Sí. Claro, nadie quiso hacer el aguafiesta o asumir de que creían esas cosas, entonces decidieron hacerlo anónimo y O llamarlo. acercarse. Simplemente están jugando a la Ouija. ¿Te quieres acercar? No, mandemos a los guardias. Un grupo de adolescentes Claro. vestidos de negro, algunos con cadena, piercing Todos en muchas góticos. partes de la cara. Los góticos, todos darks. Los dark góticos, neogóticos, agroindustriales, ¿o no? Claro. Dale. Em, Bueno, ¿y las consecuencias? ¿Hubo consecuencias después de este evento o no? Hubo varias, pero hubo un pequeño apartado dentro de esa misma noche que fue con los que quedamos. Yo de eso no quise participar. Como salimos tan apurados del lugar, algunos de los más preocupados de las consecuencias querían y volvieron a jugar para preguntarle si estaba aquí todavía y claro, ocurrió lo mismo que abajo. Se movía rápido, decía que seguía aquí, no quería irse y no logramos nunca cortar la comunicación. Yo sí no puse el dedo en esa ocasión. Yo ya había tenido suficiente con lo de abajo y prefería Pero te como quedaste no- de espectador nada más. Claro, es que también pasa por lo que dije anteriormente. A medida que el grupo se iba reduciendo, me voy sintiendo más inseguro. Es distinto vivir una experiencia con un grupo grande que diga todos vimos lo mismo, a que nos Claro. ocurra algo ahora en un espacio cerrado, en la casa de un amigo. Era distinto. Y empezamos a evaluar cómo cerrar la sesión. ¿Y por qué había yo elegido esa copa? Lo que pasa es que, y este es un error que había guardado para el final, que realmente es una estupidez, que teníamos claro de que de alguna manera había que, si se usaba algo que deslizara sobre la tabla, podíamos destruirlo supuestamente, según creíamos a pito de no sé qué. A alguien se le ocurrió que esa cosa se podía destruir y en el caso de que fracasáramos podíamos destruir la copa, pero mi copa era de plata. Era una antigüedad familiar vinculada justamente a una persona que ya no estaba con pilla dentro de mi familia, era una copa heredada. No la pueden derretir. No la pueden Una fundir, copa de ¿cierto? plata heredada que no podíamos fundir sin ir a Mordor. El tema es que lo único que hicimos fue dar la vuelta y retirarnos. Y ahí quedamos con la tabla, con la copa y una ¿Quién se sesión quedó con la sin tabla? terminar. ¿Quién se quedó con la tabla o la devolvieron nuevamente a su dueña original? No, se la quedó la persona que la retiró de ratero. la casa. Sí, porque ahí empezó el tema de que nadie quería quedarse con la tabla y yo ni siquiera quería llevarme la copa, pero era mía. Y al Yo final quería te la que llevaste. pasara, claro, yo quería que esa copa quedara al menos una noche en la casa del valiente que se la llevó, pero no. Bueno, te llevaste la copa y de ahí ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu caso? Y Luego recién nos ahí cuentas qué pasó con el empezaron- resto. Sí, ahí Cuéntanos en tu caso, empezaron ¿qué las pasó cosas ahí? incómodas. En mi caso, a ver cómo explico. La disposición de cada departamento dentro de ese condominio da con una vista perfecta desde la cocina al área de juego, donde estábamos participando de la sesión. Por lo Ya. tanto, asumimos de que todas las personas que nos vieron jugar era mientras estaban en la cocina y me tocó muchas veces lavar loza durante la noche porque soy muy flojo y me decían lávala temprano y yo no lo hacía. Donde tristemente por sugestión o algo, pero yo estoy seguro de que muchas veces vi algo blanco y mi mente automáticamente me llevaba a lo que la niña asustada había dicho que había visto. Ya. Yo no puedo decir que vi claramente una mujer con un vestido blanco, pero había algo donde nosotros jugamos que de repente, no sé, al bajar la vista para enjuagar una taza, cuando la levantaba, veía algo, volvía a bajar la vista y luego me daba cuenta de, vi algo, y volvía a mirar y ya no estaba. Ya. Y me pasó muchas veces y me ponía muy nervioso porque era a alta hora de la noche, que incluso, por ejemplo, si me tocaba que me diera sed durante la noche, tenía que ir a la cocina a sacar un vaso de agua y tener la vista completa del lugar donde desaparecía.
me empezó a pasar un tema medio complejo con los reflejos de las televisores y de los espejos de la casa. Me ocurrió mucho en ese periodo de que veía cosas y al darle una segunda mirada ya no estaban. Pero tú lo atribuyes a que es producto de la Ouija o de la sugestión. O ambas. Yo creo que una mezcla de ambas, porque no puedo decir de que a veces yo estaba pensando en eso. O sea, claro, si me ponía a pensar, podría decir que era sugestión. Pero uno no pasaba todo el día pensando en lo que había hecho ni lo que había ocurrido. Y de repente, incluso estando, por ejemplo, apurado, al salir de la casa, por ejemplo, que hay una gran tele en el living de toda casa chilena, uno pescaba su mochila para salir y al pasar por el living se veía a alguien sentado en el sillón, en el reflejo, y luego uno miraba el sillón, no había nadie, y luego miraba el reflejo nuevamente y efectivamente no había nadie. Entonces en esos casos no había sugestión ninguna. Y me tocó pasar al menos un mes donde eso me ocurría muy seguido y por lo mismo de noche trataba de no mirar los reflejos de nada. Solamente eso nada más, no tenías algún tipo de pesadillas o amanecías con tu cuerpo con moretones, te movían objetos en tu dormitorio o en la casa, nada de eso. Tuve un momento de bastante terror, me acuerdo ahora, en el cual tenía unas visitas y Ya. en la casa un primo. Y fui al baño, utilicé el baño, vi que se movió un poquito la cortina de baño y dije, ya está, mi primo me quiere asustar, y no había nada detrás de la cortina de baño y realmente me asusté. Ya. Ok. Y el tema es que a medida que escalaba el miedo, empecé a escuchar ruido en la casa. Empecé a escuchar pasos, risas, pero como es un edificio, como es un departamento, uno trata de justificar todo y de repente eran risas o ruido en horarios muy tarde, o sea, que alguien, lo típico, el sonido de que alguien mueve muebles, por ejemplo, o a veces sonidos metálicos que llevan la mente a pensar, por ejemplo, de que son cadenas o cosas así, y la única manera que tuve de sobrevivir ese mes era justamente tratando de justificar todo lo que percibía con alguna explicación lógica. Pero ¿No sentiste que no sé, el ambiente más pesado después de haber jugado a la Ouija? ¿O lo sentiste sí, todo bastante. normal? No. Hubo un periodo posterior al jugar a la Ouija en el cual el ambiente, en mi casa al menos, se sentía bastante pesado, y a nivel de grupo, de amigos, empezaron a salir muchas cosas mal en la vida personal de varios de nosotros, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel personal. Y como grupo nos fuimos alejando, y algunos de los que seguíamos en contacto nos preguntábamos si tenía que ver justamente con la Ouija, para no entrar en detalles personales. Dentro de las peleas grupales, a mí me tocó sentirme bastante aislado del resto del grupo, y fue cuando yo escuchaba risas en la noche y no me daban miedo, porque sentía que se estaban burlando de mí. No eran unas risas como tenebrosas, eran como Algo así. burlescas. Así como la de Catalina. No sé cómo es, claro. Bueno, y a tus otros amigos o compañeros en ese momento les pasaban experiencias así iguales en sus casas, o sea, después de haber jugado. ¿Qué Al chico contaban ellos? ¿Qué te contaban ellos? el chico que se llevó la tabla tuvo... No sé si escucharon eso, pero acaba de caer una cosa de vidrio de mi... Sí, ¿eh? Ya, es una pequeña coincidencia. Dejémoslo ahí. Digamos que coincidencia. Sí, Yo escuché como que si destaparon una botella y... Yo pensé que era sí. una lata de cerveza y... Sí, ¿no? Se escuchó así. Ya ves, coincidimos con Catalina con eso. Pensando en Cayó cerveza. un dadito encima de una botella que tengo aquí al lado. ¿Dado de cuántas caras? Un dado de 8. ¿Y qué número sacó? 6. 6. Parece Interesante. un éxito. No, pero no, No. no me da miedo, son coincidencias pequeñas que ocurren. Por favor, Ok. Sí. Quintrala, no me mates. Dale. A ver. El tema es que
esto empezó a afectar un poquito la vida al interior de mi casa, porque yo pensé que eran cosas propias de mi sugestión. Empecé a pensar de que realmente era yo el que estaba asustado con lo que estaba ocurriendo, y en algún momento hubo una intervención a nivel familiar en el cual mi papá, que no cree ni siquiera en Dios, o eso es lo que él dice, me preguntó que en qué estaba metido, y directamente en algún momento llegó a preguntarme si había jugado a la Ouija, lo cual a mí en lo personal me sorprende mucho porque es una persona muy alejada de todos estos temas, una persona que se declara atea, y me sorprende Ya. que dentro de la gran variedad de cosas en las cuales no cree, una de sus preocupaciones haya sido el hecho de que yo jugara a la Ouija. Y hubo un día bastante que, por un tema de coincidencias, fue bastante aterrador porque yo estaba en mi habitación leyendo específicamente un manual de juego de rol de vampiro de edad oscura. Entonces Ya. estaba muy entretenido leyendo cuando de repente escucho que a mi ventana alguien toca como que le pega al vidrio con un dedo, que es algo que hacía mi madre cuando me quería mandar a llamar mi atención, o mandar a dormir, de ya apaga el computador, apaga la luz, duerme, o si no, mírame, te estoy molestando, tocaba la ventana. Entonces yo, claro, yo abría la ventana, estaba mi mamá colgando ropa en el balcón, por eso lograba llegar a mi ventana en el edificio, y nos reíamos, o yo cerraba la ventana, o le decía, déjeme tranquilo señora, pero todo muy... Era una rutina que tenía ella, sí, ocurría muy seguido. Entonces yo dije, ya, alguien tocó a la ventana, tiene que ser mi mamá, que me está mandando a dormir. Entonces voy, abro la ventana y no hay nadie al otro lado. De hecho era de noche, y como no veo a mi mamá, me asusto, pero no tuve mucho tiempo para asustarme del tema de no verla, porque sentí pasos al interior de mi pieza que pasaron literalmente en un trayecto en el cual yo estaba interponiéndome. Sentí que lo que sea, cuando yo me acerqué a la ventana, yo sé que suena bastante poco creíble, Ya. pero cuando me acerqué a la ventana sentí que algo o alguien pasó corriendo y salió de mi habitación, por así decirlo. No puedo decir que se movió la puerta, nada, estaba todo cerrado, pero se escucharon pasos y no venían de los vecinos de arriba. Eran pasos en alfombra, corriendo, con el peso de un cuerpo pisando, que salieron... es como si hubiesen estado parados en la misma ventana que yo. Es como si lo hubiesen tocado de adentro y no por fuera. Y al momento de yo ir a abrirla por dentro, como si yo hubiese asustado a algo o a alguien que arrancó, y automáticamente yo arranqué. Y no me enorgullece, pero yo me aterré mucho. Ya. Tenía más de Eso, 20 y tantos eso años, que cuentas sí me ha pasado. Yo sí te creo porque sí me ha pasado eso. alumno universitario, un, un niño con canas de 20 y tantos años ya, que no tenía ninguna razón para hacer lo que hizo, pero me asusté mucho y empecé a gritar y desperté a mi familia. Mi padre recorrió todo el departamento porque pensó que se había metido alguien a la habitación, y mi madre decidió esa noche acompañarme en la pieza. Tiró un colchón y se quedó conmigo, y entonces, como ya habíamos hablado de estos temas, hubo un cambio bastante importante en mi casa que hizo que todos estos temas pararan, que fue que mi madre puso, ¿cómo se llaman? Es una cruz que tiene muchas cuentas, un rosario. Mi madre Ah, colgó ya. un rosario en cada extremo de las ventanas y atrás de cada puerta de la casa completa. Entonces, claro, yo me quedo con mi historia. No puedo contar nada de lo que les tocó vivir a ellos, pero fueron pasando cosas que ellos también sintieron en la casa para que mi padre me preguntara si había hecho algo raro. A ellos nunca les gustó que yo vistiera de negro, que tuviera póster de estas bandas que de repente los dibujos eran un poquito agresivos para alguien de la edad de ellos, pero era la moda de alguien de mi interés en ese entonces, bandas de metal, black metal, cosas medio góticas. Un Entonces, loquillo. claro, mi familia sabía que yo era de esa
de su gusto, entonces me dejaron siempre a mi ancha, pero algo tiene que haber pasado en la casa para que hubiésemos tenido la conversación de si yo había participado en algo que tuviera relación a la Ouija. Y ¿Te eso hasta la dijeron por fecha qué? no lo hemos querido conversar. Y el departamento, bueno, se cambiaron de departamento, pero ¿Esto siguen era siendo arrendado? No, son propietarios. Ah, ok. Y el departamento sigue con las cruces colgadas atrás de cada puerta y en los bordes de cada ventana. Que es la misma ventana que yo escuché que tocaron. Y Ya, pero a bueno, raíz de eso, ¿qué pasó luego ya? ¿Todo en calma? ¿Nunca más te pasó algo raro? ¿Cambiaron las no, cosas? el grupo de amigos se dividió, algunos tuvieron problemas, lo echaron de la casa, otros perdieron sus carreras, las parejas que estaban formadas dentro del grupo de amigos terminaron y al menos para mí, una vez que pusieron las cruces, paró todo de golpe. Dejé de escuchar las Ya, risas, dejé de escuchar los pasos y empecé a estar tranquilo y las cosas empezaron a salir un poco mejor. ya Se ibas de hacen noche a como- fregar los platos y ya no veías esas sombras a lo lejos. Exactamente. Nada. Dejó de pasar. Entonces, no sé si serán coincidencias, si serán... Bueno, en lo que alcanzamos a mantener la amistad viva, con la persona que se quedó con la tabla Ouija en ese entonces, contó que le movían cosas en los baños, que él entraba a los baños y tenía como los rollos de confort, Ya. como si tuviera un gato, pero no tenía mascota. Papel higiénico. Papel higiénico, perdón. Sí. No, tranqui, yo El te... papel higiénico en los baños. Se movía eh, entonces como que la bajaba, por decir una forma, el papel. Era como Oh. un gato, Te daba la vuelta. Ya. un gato que sacaba todo el rollo de papel higiénico y lo dejaba desparramado por los baños. Y Pero no escuchaba tenían gato. ruidos. No. Escuchaba Ah. ruidos en la casa, escuchaba canicas, bolitas. Ok. Y de hecho, en Clásico. alguna de las últimas visitas me tocó escuchar, en algún momento quedamos como cuidando la casa, él tenía algo que hacer y nos encargó cuidar su departamento con un amigo y tomamos algunas cervezas, conversamos, escuchamos un par de ruidos, nos reímos, escuchamos otro ruido, nos seguimos riendo y después ya dejó de ser gracioso y decidimos salir de la casa porque esa casa también quedó cargada. Y del resto de la gente no sabría decirles qué consecuencias tuvieron porque, como digo, éramos un grupo muy unido, éramos amigos de muchos años. Y pasar vacaciones juntos. Entonces fue rara la coincidencia de que como grupo internamente nos separáramos, nos alejáramos y al mismo tiempo tantas cosas empezaron a salir mal en la vida de algunas personas. Volviendo al que se llevó la tabla, ¿qué la hizo él? ¿O aún la conserva? La No devolvió. sabes nada. ¿La devolvió? Al final Sí. la devolvió. Yo hace muy Y- pocos años, creo que un par de años, recién volví a tener comunicación con mi amiga que es brujita. ¿Qué hiciste tú con la copa? ¿Aún la conservas? La eliminamos. Decidimos, bueno, hicimos como varias cosas. Dejarla con agua y sal, pero como conté, el ambiente en mi casa estaba bastante raro y la eliminamos. Nos deshicimos de la copa. Me imagino así como un horrocrux, ¿o no? No lo sé, No. pero como las copas están apoyadas donde uno lo deje, yo siempre miraba con recelo y ya veía que se movía sola nuevamente, porque ya la había visto moverse, entonces me ponía tenso. Así que optamos por, ya cuando todo se conversó y ya no quedaba nada más que deshacerse de esas cosas. ¿Y de ahí qué pasó? No sé, ¿no te llevaron donde un sacerdote? Bueno, sé que tu papá era ateo, tu mamá era católica. Sí, católica. Ella es el lado creyente de la familia, yo estoy al medio. Soy un creyente a conveniencia. Ya. De pronto no te llevó a un sacerdote, no te llevó a misa o algo. Aparte No. de los rosarios que colgó por toda la casa. No, porque yo mismo me iba a negar seguramente y ella me conoce, entonces optó por tomar medidas por su cuenta y ella quizá hizo más cosas que nunca conversamos, porque Ah, realmente nunca las conversamos, nunca supe qué cosas
de las que yo decía, o sea, yo nunca conversé estas cosas con ellos. Nunca les dije, oiga, anoche escuché risa hasta las 2 de la mañana o, o cosas así. Solamente lo más fuerte que fue el tema de que yo grité y los desperté y tuvieron que hacer la inspección completa del departamento a raíz de lo que yo escuché, que era una persona corriendo como arrancando adentro de la casa, ¿Pero sentiste que eran pasos de adulto o de niño? de adulto. Interesante. Era como si otra persona hubiese Como que corrido. está escondida detrás de la ventana y tú justo Y salió viste me pillaste y corrió, una cosa así. Es que fue un movimiento tan torpe que yo todavía, por algún motivo que desconozco, siento que lo que sea que yo escuché arrancó. Arrancó como arranqué yo después de escucharlo a él. Como que él estaba en el otro plano y no se dio cuenta y te vio a ti y también se asustó. Sí, fue muy repentino, muy torpe. Seguramente para que yo recuerde eso tiene que haber estado acompañado de, no sé, el crujir de algún escritorio que estaba cerca o algo, pero no hubo nada físicamente tangible que me evidenciara de que eso ocurrió. La puerta de mi habitación no se abrió, por ejemplo. Simplemente escuché que los pasos pasaron de la ventana al living comedor. No se abrió la puerta, nada, pero escuché la huida de los pasos completa al interior del departamento. Uy, qué fuerte. Bastante Yo en el fuerte. momento me lo imaginé que era un niño, pero ahora no, de un adulto. ¿Y si eras tú en otro plano? También lo pensé, porque como soy tan imaginativo, ¿Y te también asustaste a lo ti pensé. mismo? Claro, es que Claro, fue ¿no? como muy... Si al final siento que yo hice lo mismo que hicieron los pasos. O sea, estaba yo literalmente, tampoco es un gran departamento. Entonces la única ruta de escape es la misma que yo tomé, y tomé la ruta que tomaron los pasos. Es como si esos pasos hubiesen arrancado unos segundos antes que yo y luego arranqué yo. Dios, qué raro. Qué raro el fenómeno. Y ¿Y de ahí... ahí has vuelto o volviste a tener otra experiencia más con la Ouija o hasta ahí nomás, solamente esa y ahí nomás? No, fue O algo solamente parecido, ahí. o algo parecido, un otro La juego parecido. última y esa fue la única y fue Mamita Nunca Más. Exactamente. Lo pasé bastante mal escuchando tanta cosa en la noche por un tiempo tan prolongado. O sea, quizás no suena tanto, pero un mes escuchando cosas que dan susto en tu propia casa es bastante. Y Claro, bastante obviamente, atormentador. claro, afortunadamente no vi nada, simplemente eran... Al final siento que sea lo que sea que ocurre, cuando ocurren algunas cosas en concreto, juegan con algunos sentidos de uno. Que al final tampoco, o al menos en mi caso, no tengo ninguna enfermedad asociada a escuchar estímulos que no están ahí. Entonces sé que fue algo que ocurrió en un periodo puntual de mi vida. Y no es algo que sea parte de mi vida. Sí coincidió con un periodo en el cual yo estaba muy inmerso en todas estas cosas, me interesaban mucho. El tema del ocultismo, espiritismo y todo lo relacionado a... ¿Te interesaba, pero creías o no creías? Creo que no, porque hasta ese entonces iba siendo uno de los pocos que siempre escuchaba historias de los demás y que nunca tuvo historias propias. Entonces, claro, me Ya. gustaban programas como de esa índole que daban en la televisión y escuchaba las historias de mis amigos, algunas eran más increíbles que otras, y yo mismo pienso que al momento de contar, por ejemplo, lo que pasó al interior de mi habitación, suena muy poco creíble. Y creo que la única garantía que yo tengo es que estaba despierto, consciente, no fue una parálisis del sueño, estaba en una actividad concreta ¿En qué horario más o menos fue? ¿La madrugada? en la madrugada. De hecho, ya hablándolo en la mañana siguiente con mi familia, culparon lo que estaba leyendo, que a ti te gustan esas cosas de monstruos y todo, pero que si estaba leyendo El un papelucho. manual y... ¿De pronto Claro, tenías sí. algunos libros, no sé, algún Necronomicon? No, pero siempre me gustó, por ejemplo, toda la literatura de Anne Rice o... Bueno, ahora más viejo llega a Lovecraft, pero siempre me gustaron las historias de terror. Tuve Sí, pero pequeños acercamientos a los terrores más cotidianos y como yo vengo del sur de Chile,
siempre Ya. estuve familiarizado con historias de campo, que van mucho de, o sea, yo considero de que gran parte de la educación que se le da a la gente en los campos es por el miedo. Estaban tan ocupados, por ejemplo, mis abuelos, de que para que los niños de la familia no se perdieran, lo más fácil era decirles que no fueran al cerro porque sale el diablo. O cosas así. Siento que en Chile al menos, gran parte de la educación a veces a los niños son inculcándole un miedo. Claro, el viejo del saco, me acuerdo yo. Exactamente. Entonces son cosas que si uno lo va cultivando, de repente son recuerdos que uno tiene Claro. con cariño de la infancia, hasta Como la que en la canción vida adulta, del duérmete niño, duérmete ya. Que viene el coco. Que viene el Armin y te atrapará. Sí. claro, el tema es que de pasar a un cuento folclórico con fines educativos a vivir una experiencia hay una gran diferencia. Porque al final te va generando miedos que no tenía antes. Y hay incredulidad que Exactamente. se van derribando muros y uno tiene que aceptar de que hay cosas que no puede explicar y también aceptar de que hay cosas que seguramente son parte de la sugestión de uno. Y bueno, Exactamente. de este grupo, de ahí nunca más se volvieron a unir después de este episodio. O sea, como grupo nunca más fue lo mismo, ¿cierto? No, de hecho, por respeto a las personas que están aquí involucradas, o sea, aquí no me refiero a ti, sino a las personas que son La que te parte del botó el Involucrado en grupo. ese dado. momento. La que te botó el dado. Claro, la cosa fue tan mal que hubo a nivel familiar, cuando dije que pasaron algunas tragedias, hubo coincidentemente hasta suicidios. Entonces es un tema bastante delicado. Claro. Pero ahí sí, ya la situación se fue bastante de las manos. Claro, que yo creo que no están vinculados a la Ouija, pero son coincidencias que en un acotado periodo de tiempo te hacen pensar en qué pasaba con esta gente que seguramente fue manteniendo este interés o estos hábitos. Hubo gente que se alejó más del tema y otros que todavía seguían interesados en cosas sin explicación, lo que hablamos en el capítulo que me invitaron anteriormente. O sea, hay gente que tiene el valor de hacer una psicofonía en su casa y otros como yo que por ningún motivo haríamos una. Y claro, Ya. dentro de ese grupo de gente hubo gente que a nivel familiar y de la mano de esta misma brujita también pasaron cosas un poco fuertes. En el plano familiar, de pronto también no tuvieron problemas. Que a veces suele ocurrir, ¿no? De que se entera la familia y la familia de acá con los de allá empiezan a tener conflictos también, por decir, no, es que su hijo metió a mi hijo en esto y a veces es todo lo contrario. ¿Pasó algo de pronto? Mucho No, más allá. porque yo sé que suena como que éramos niños, pero éramos adolescentes ya, como dije, niños Ya. con canas. Éramos gente ya entrando a la universidad, entonces, claro, acá, menos en Chile, para no mentir, ocurre que mucha gente cada vez se posterga más la edad a la cual la gente está abandonando la casa de los padres. Ya. Entonces, claro, todavía la mayoría, por no decir todos, vivíamos con nuestros padres. Entonces, inevitablemente, nuestros padres tenían que ver el tipo de cosas que nos gustaba hacer. Y lo tomaban como una humorada, o sea, ya éramos tan grandes, ya éramos mayores de edad dentro de todo, que al final difícilmente van a intervenir en las cosas que uno hace o el respeto que le otorga a uno a ciertas cosas. Al menos a mí me dio cargo de conciencia utilizar la Ouija para hablar con mi familiar. Y me siento tranquilo con eso. Con lo que pasó después, me siento conforme con haber decidido no llamar a mi familiar. Claro. Yo creo que fue lo mejor. Una, porque puede que de verdad se haya manifestado o puede que quizás alguna otra figura, otra entidad se haga pasar por tu familiar, como cuentan que puede pasar en ciertas ocasiones. En la actualidad, nada, nada te ha vuelto a ocurrir, ¿no? Nada de lo anterior. Ya no has vuelto a ver cosas raras. No sientes que algo te persigue. Ninguna cosa extraña donde habitas. Bueno, aparte de lo que nos contaste del gato en el lugar donde vivías. Y el niño, en el caso del niño que vi,
fue posterior a lo de la Ouija, pero Ya. nunca lo sentí relacionado, fue como un hecho aparte. Claro, pues otra situación. Claro. Entonces, a partir de ese momento de que colocaron los rosarios en tu casa y demás, digamos que prácticamente vino la paz y la calma para ti, las cosas mejoraron, como tú decías, algunos empezaron a bajar calificaciones, que las cosas iban mal, para ti todo empezó a cambiar, todo quedó atrás prácticamente. Claro, y alguna pequeña fracción de nuestro grupo de amigos volvió a consolidarse. Yo mantuve contacto con Ya. un par de personas y hace unos años, como mencioné, volví a hablar con la brujita, que bueno, no, se enojó bastante. Se enojó bastante porque ella lo miraba con los ojos que debimos haberlo visto nosotros. Para ella no era jugar a la Ouija, para ella era un riesgo. Y ahí quizá voy a meter un poquito de mi pensar. Para ella era un riesgo quién podía encontrar uno a través de estas cosas, porque al final lo Exacto. que yo picamos con la Quintrala y que hay tanta gente tratando de comunicarse con ella, al menos acá en Chile, de que lo que sea que se comunica está bastante bien alimentado por lo que la gente cree. O sea, llamar a un personaje tan conocido por su vínculo a la maldad. Sí, pero mira, no es la, bueno, así como tú dices, no es la primera persona que trata de comunicarse. Hubo una novela que fue hicieron la biografía, como una novela biográfica de la Quintrala. Y en ese entonces, la persona que la iba a encarnar se llamaba Raquel Cardoña, que es una famosa, no sé, no podría decir la actriz porque creo que el único lado que actuó fue este, pero es de la farándula chilena. Y ella, con una medium, contactaron a la Quintrala y ella le pidió que le ayudara a interpretarla. Ya, qué Pero que no interesante. que no le, porque también con una ouija se comunicaron. Y ahí dice que se comunicó con la Quintrala y le pidió que le ayudara cómo quería ella ser vista por los demás. Como de una forma de respeto, como pidiéndole permiso de cierta forma. Entonces, la Quintrala puede ser una forma, ya como que se tiene conocimientos de ser una entidad de que ya se sigue comunicando aún en la actualidad. Yo creo que es una entidad súper fuerte en el más allá. Está alimentada de mucha energía, es que como lo dice, muchos la invocan. Mira, Es un espíritu para que está quienes no muy presente. saben quién es la Quintrala, fue como una hija de un terrateniente de haber vivido en la época de 1600 en Chile, Chile colonial. Era muy hermosa, Y dicen. sí, pero a ella se le atribuye que era muy cruel con la servidumbre, muy cruel. Y Bueno, bueno, algunas mujeres son crueles también. pero lo que pasa es que ella se le decía que era cruel porque actuaba igual que los hombres de la época, con la servidumbre. Pero ella, por ser Ya, mujer, se le atribuyó como un papel más de mujer mala, en demonio, no sé, cosas de machismo de la época. ya. No sé no sé si llegó a matar gente, no lo sé, pero sí se sabe, es conocida por su crueldad. Y bueno, creo que la casona de ella está abandonada hoy en día. Debe estar por ahí cerca de Santiago. Sí. ¿Ustedes tenían más conocimiento de la Quintrala? Sí, no sé, porque aparte de esto de la Ouija, de alguien más que se haya comunicado con ella de alguna otra forma, psicofonía o no. No, por mi parte, no. Solo sé que estaba el vínculo con el Cristo de Mayo, creo que se llama. Ah, ¿ese no es el Cristo que se le cayó la corona al cuello? De hecho, ¿O no? esa es la historia que yo estaba contando al principio. Yo sé que partí un poco enredado, que tengo ese problema, No, tranqui, es que pero hay varias, pero entonces es el Cristo que supuestamente que por un terremoto la corona de espinas se le cayó al cuello. Ese es el Cristo que estaba supuestamente en la casa de la Quintrala. sí, es el Cristo que estaba en la casa de la Quintrala. No sé, no tengo claridad el recuerdo exacto de cómo era, pero yo recuerdo que
echó, por alguna razón que no recuerdo, al Cristo de su casa. Y al momento de echarlo y retirarlo de su propiedad, pasó el tema de la corona. Y estaba toda la mitología de que lo que sea que ocurría, que era malo, ocurría cuando intentaban devolverle la corona a su posición original, que es en La cabeza. frente. Claro. Ya. ¿Y tú cómo te sientes al respecto hoy en día, ya después, cuánto pasó, más de 10 años? ¿Cuándo dijiste que pasó hasta el tema de la Ouija? En el año 2000, No sé, 2015. 2015. Tú de ahí a la fecha, ya casi 10 años, ¿cómo te sientes con respecto al tema? De hecho, ahora que lo pienso, no fue 2015, fue... Tuvo que haber sido, ¿cuándo fue el terremoto? El 2010, tuvo que haber sido antes, porque, ¿o no? Porque Sí, dijiste que el niño fue en el 2010, cuando viste al niñito fantasma. claro, yo tengo... A ver, voy a hacer un cálculo al aire, perdón. Tengo 36 años, en mi triste realidad. Y esto ocurrió cuando yo estaba en primer año de universidad. Salí con 17 años, tenía 18. Entonces las matemáticas dicen que 36 menos 18 son 18 años. ¿O me equivoqué? No, pues sí. Tú tenías Tenía 18 18 años. años, era la mitad de mi vida, justamente. Qué difícil, casi me voy al otro mundo con este cálculo. Sí, tenía 18, máximo 19 años. Era mi primer año de universidad, que no fue un camino fácil. Para no entrar en detalle de cuándo terminé realmente logrando sacar mi profesión, pero sí, tenía entre 18 y 19 años. Así que 18 o 17 años tienen que haber pasado desde que participé. Dale. Pero, Ya hace mucho pues, tiempo. pero ¿cómo, hoy en día, cómo lo ves? ¿Lo ves como una anécdota más de tu vida o crees que ya es algo, fue un punto inflexible dentro de tu crecimiento, de tu etapa de crecimiento? No sé, ¿cómo lo sientes hoy en día? Es que, a ver, es un poco complicado porque ahora que ya pasó mucho tiempo, estoy como satisfecho con haber vivido lo que viví, con las dudas que tengo de saber si realmente pasó. Pero creo que es algo que no se lo recomendaría a alguien por curiosidad, porque las consecuencias fueron un poquito más lejos para algunos de los que participamos. ¿Cómo destruiste la copa? No, la eliminamos, la boté, no, Ah, la no botaste. Yo quise. pensé que la habían logrado destruir como un Horrocrux, no. Entonces Claro, no fuimos a un volcán. Caminamos con un amigo que se llamaba Samuel. Sam, le digo. Fuimos te al volcán y la crecieron, arrojamos al interior. te crecieron los pies, ahí tuviste que ir sin zapatos. Tenía pelo en los pies. Claro. No, la eliminé. No quise ni siquiera regalarlo. Yo escuché historias de gente que tiene artículos que generan alguna cosa en un hogar y a veces lo regalan. Yo encontré que era un poquito, que hablaba muy mal de mí, regalarle algo que a mí me generaba temor y que podía estar vinculado a las cosas que me estaban ocurriendo. Así que no, preferí eliminarla. Si alguien No, la pero sí, recogió de la basura porque era bonita, no sé. Yo creo que, bueno, en este si se caso, la en vez de regalabas a eliminar. Catalina, te la aceptaba. Sí, no, yo creo que. Yo no sé, en tu caso, si de eliminar, yo creo que hay que entregárselo a una bruja. Porque vas a saber qué hacer con ella. Ahora en la basura tú dices, alguien la encontró, pero ¿y ahora qué pasa con esa persona? Pero es que depende. A veces hay este tipo de personas que ven objetos así y dicen, no, eso no quiero ni tocarlo porque de pronto saben qué es lo que tiene. No, y si no, como dice él, encontró algo muy bonito por ahí en la basura. Oh, mira, justo una copa de plata en la basura. Qué coincidencia. No sé, le empiezan a pasar cosas. No, Claro. yo creo que en este caso, cuando ocurran y quieran deshacerse de algo así, es contactar a una bruja y qué hacer con ese objeto y ellos sabrán si es que lo pueden limpiar o cómo deshacerse de ello. Quizás enterrándolo o hacerle alguna cosa, no sé. No soy bruja, sí, no soy ese tipo de bruja, pero es algo que yo creo que se debería hacer de esa forma.
Yo creo que lo recomendable es no usar objetos personales tampoco así. Sí, No es sé. No, complicado. pero en este caso, ¿qué haría? A ver, ¿cómo lo hubiese hecho tú, Armin? Te tienes que hacer esa copa. ¿Qué haces? Yo no sé, yo la voy a tirar a un río. Ahí que fluya. Dale, hay que la limpie el agua. Simple. Claro, que se purifique. Dale. Está bien. Está bien. ¿Tienes más historias que compartir? Sí, pero en virtud del tiempo, tampoco me gustaría alargarme porque siento que me alargué más de lo que duraba la historia original, con los detalles. Pero Ah, aunque Entonces, sea pero sí, de eso una- se trata el podcast. sí, tranqui, sí, tranqui. Una historia cortita por último ahí que recuerdes ahora. una historia cortita, para Ujú, darle más valor a las palabras de la brujita. dale. Esta brujita tenía una particularidad de que ella de repente nos decía dentro de nuestras juntas cotidianas, porque no es que su faceta de bruja fuera toda su personalidad, o sea, algo que ella hacía para tener plata, ingreso extra. De repente podíamos estar viendo una película juntos en este grupo de amigos o celebrando alguna festividad, un cumpleaños de alguno. Y si esta niña nos decía, chicos, dejen ropa a mano porque esta noche va a temblar, temblaba. Ah, Era tan buena leyendo las cartas de que mi madre eh, como que hizo que su negocio prosperara, o sea, tenía a todas sus compañeras de trabajo con la lectura de tarot de esta brujita y yo tenía a todas mis exparejas con la lectura de tarot de la brujita, que era muy, muy precisa. Ya. Me tocó ver, por ejemplo, casos bastante malos donde no toda la gente reacciona bien a la lectura de tarot. Hubo un caso en el cual una compañera de trabajo de su propia madre llegó a ella porque sospechaba de que su marido le era infiel. Ella tenía muchas barajas. Tenía una baraja que era el tarot egipcio, tenía una baraja que era un poco más eh, llamativa por los dibujos, que era como el tarot negro que era ilustrado por algún ilustrador famoso, y también tenía una baraja que era de deidades de muchas culturas, pero puras deidades femeninas. Era una baraja de tarot para mujeres. Ya. Y efectivamente le dijo a esta persona de que su marido la estaba engañando, de que la estaba engañando con una compañera de trabajo, y le dio descripciones físicas de la persona. Le dijo, por ejemplo, ella es rubia, trabaja con él, mide tanto, hace tanto. Y la persona que le solicitó la lectura de tarot reaccionó muy mal. Y en vez de decirle, oye, yo misma te lo pedí, así que gracias por decirme esto, que era una posibilidad, que me dijera, sí, mi marido me está engañando, se lo tomó pésimo. Y la empezó a gritar y a insultar ahí mismo, de cómo se atrevía a decirle esas cosas tan horrendas, de que qué se creía, de que si estas cosas pasaban iba a ser responsabilidad de ella, porque era bruja. Y reaccionó muy mal. Y se fue a su hogar quedando mal incluso con la persona que le facilitó, que era la misma mamá de la brujita. Era una compañía de trabajo, o sea, imagínate, tú llevas a un amigo tuyo para que un familiar le lea las cartas y tu amigo termina insultando y tratando muy mal a la otra persona porque escuchó algo que no quería oír. Y la cosa es que llegó a su casa, pilló al hombre con la amante, correspondía totalmente a la descripción, y esta persona no encontró nada mejor que llamar de vuelta a la casa para seguir insultándola. Llegué a la casa y pillé a mi marido con la tipa, tu hija es una bruja, por culpa de ella pasó esto no va a quedar así, y la relación se quebró y salió muy mal todo, pero resulta que le leyeron las cartas, acertó en la lectura de cartas, y la persona se fue a su casa y se pilló con lo que le habían dicho. En vez de anticiparse, de prepararse mentalmente, se descargó con ella. Sí, pero a mí lo que me sorprende como persona que quizá no cree mucho en estas cosas es que se haya cumplido lo que dijo, con tanto detalle. O sea, Ujú. fue un golpe de realidad tan exacto que ella no lo supo manejar y se desquitó con la persona que le dijo esto. Exactamente. Luego, por Miren, ejemplo,
Ah, perdón. Pero, no, disculpe, pero ¿tú te has leído las cartas con ella o tú no crees en el tarot? Sí, varias veces lo hice. ¿Y tú sientes que fue asertiva su lectura o no? Sí, pregunté muchas cosas, o sea, como éramos tan cercanos, por ejemplo, teníamos preguntas prohibidas, que ella se reía y me decía, hay preguntas, 2 preguntas que yo tengo prohibidas para la gente. Una es, ¿cuándo se acaba el mundo? Y otra es, ¿cuándo van a morir? Yo no permito que me pregunten eso, y yo me reía mucho. Y ella misma de repente contaba que no sabía por qué la gente se leía el tarot. Ella sentía de que la gente quería conversar y contar sus problemas, más que realmente saber qué hacer. Pero se volvían dependientes de esto. Una vez que ella acertaba en algo, la gente seguía volviendo cada cierto tiempo, mi propia madre incluida. Y me desvié de la pregunta, disculpa. No, de si había sido acertada la lectura de ella. Sí, por ejemplo, a mí me habló de mi futuro laboral y de cómo yo iba a sacar la carrera y se cumplió todo. O sea, literalmente me dijo que yo no iba a poder solo, de que iba a tener que recibir ayuda de gente. Y claro, conseguí un buen grupo de amigos dentro de la universidad y si no fuera por los impulsos que me dieron ellos, yo realmente no hubiese logrado sacar la carrera. Pequeñas coincidencias de ese calibre, nunca nada tan directo ni tan fuerte como lo que pasó a otras personas. Ya. De pronto no le preguntaste si alguna novia te estaba haciendo infiel o algo así. Tuve un altercado en el cual yo tenía una pareja de que estaba muy enojada conmigo y utilizó, justamente habíamos peleado el día en el cual se iba a leer las cartas con mi amiga y era el mismo día en el cual yo las presentaba, que ella era mi mejor amiga. Era como pareja, te presento a mi mejor amiga, la brujita, ya, hola, un gusto, te voy a leer las cartas, ya, bla, bla, bla. Y como habíamos peleado, y era una relación bastante tóxica, mi novia de ese entonces decidió preguntar cosas muy relacionadas a su expareja. Ya. Así como, y en voz alta para que yo me sintiera mal. Muy inmaduro de su parte, pero era como, hice bien en terminar con fulanito para estar con esta persona. Claro. Y en un punto ella se empezó a molestar, le empezó a decir varias cosas y mi amiga la brujita le dijo que no correspondía a lo que estaba haciendo conmigo, que lo encontraba muy malo. Luego mi expareja le dijo, yo soy su novia, ¿quién eres tú para decirme cómo tengo que tratarlo? Mi amiga la brujita le dijo, soy su amiga hace muchos años más que tú y aparentemente lo quiero más que tú porque no le estoy haciendo lo que le estás haciendo tú. Y sucesivamente, sí, No, es tremendo. exactamente. Yo fui primero. Primero fue lunes que martes y así se armó la cosa. El Ya me tema es que imagino. mi amiga brujita le enrostró cosas que sí terminaban ocurriendo, que ocurrían a la espalda mía y que no les pareció ni les gustó y al final, bueno, yo como era una lectura de tarot tampoco iba a terminar con mi pareja, lo tomé como un paso difícil en mi vida en el cual mi mejor amiga me dijo no quiero volver a ver a esta mujer y mi pareja entonces me dijo no quiero volver a ver a tu amiga. Se llevaron horribles, chocaron, porque en la lectura de cartas mi amiga brujita vio muchas cosas que no le gustó y uno diría ya, pero suena como falso, suena como mentira, pelearon por lo que mi amiga vio, no le gustó. Y dijo que no me podía hacer esas cosas a mí y efectivamente creo que fue una de las peores relaciones que tuve. Me engañaron muchas veces y claro, salió... Ahora que lo pienso no lo había evaluado, pero tenía toda la razón mi amiga brujita. Pues si por algún motivo, o sea, crean ustedes o no crean en el tarot, si por algún motivo ustedes se pillan, limpian el celular de la pareja, le revisan el celular de la pareja y le pillan, no sé, una infidelidad, y saben, quieren increparlo sin decir de que le intrusieron el celular, de que estuvieron ahí metiendo manos donde no deben, digan, me lo contó una tarotista. Ahí están. Ahí tienen un tip de Catalina de los Ríos. Claro, soñé que me engañaste. Soñé que me engañaste, no. Oh, claro, no, me lo dijo una tarotista. Desmiéntemelo. Ahí está. Un tip. Para que lo usen Ay, en sí, su me madre. dice cuál tarotista y la tarotista al día siguiente amanece ahí en los periódicos que la sacrificaron. Claro. Creo, no. No, Inventan, no, no. inventan. Pero bueno, crean o no crean, igual sirve el tarot de una u otra forma.
No, Igual yo te- tenemos que hacer un capítulo del tarot, no, lo hemos postergado, pero ahí Yo ya la verdad, se viene. yo la verdad nunca me he hecho una lectura de tarot. Yo tampoco. Sí, Yo me han creo que por dicho eso lo hemos postergado, porque yo estoy al menos estoy alejada del tema, sí me han dicho pero que a la final uno tiene que estar bastante tranquilo en ese aspecto, ¿no? Porque te pueden decir cosas que a la final no vas a saber cómo manejarlas. yo sé que el tarot te Sí. muestra futuros posibles, o sea, ni siquiera es cierto, y tampoco, o sea, tampoco es que te diga el futuro, te muestra los caminos que hay de acuerdo a las decisiones que puedes ir tomando en el futuro, ¿entiendes? Es eso, y que esos caminos se pueden ir modificando de acuerdo a sucesos que van pasando con el tiempo, o sea, que nada está escrito en piedra, ¿me entienden? Todo se va modificando. Y ahí depende mucho igual de la interpretación del o la tarotista. Claro, pero me refiero a este punto, ¿no? De que como contaba la historia de lo que pasó con esta mujer que tuvo un choque de realidad muy fuerte que no supo cómo manejarlo. O la culpó a ella porque pensó que ella lo, Claro, como bruja, lo mandó y todo el tema. exactamente, ¿no? Imagínate. Sí, si Ujú. me permiten pasa contar en ese un caso. pequeño anexo de esto también. Ujú. Hubo un momento en el cual como yo tenía la costumbre de... Es que en realidad cuando yo hablaba de ella a todo el mundo le llamaba la atención porque siempre hablé muy bien de ella y lo asertiva que era. Entonces otra expareja también se interesó en la lectura y claro, o sea, ella era súper profesional, mi amiga brujita, entonces cuando le hacían una lectura decía, ¿quieres que esté Jorge presente o quieres que se retire? Entonces, claro, a veces me decían retírate y hablaban entre ella y las cosas quedaban ahí y siempre me comentaban de que eran muy asertivas y siempre tenían alguna historia como sorpresiva, así como de qué manera tu amiga supo esto. Siempre pasaban esas cosas, pero hubo un caso en particular en el cual llevé una pareja que era un poco escéptica en esto y decidió poner la prueba con un tema muy personal, que ni siquiera yo tengo claridad sobre qué pasó a nivel familiar, pero estaba relacionado a su abuelo, que había estado aparentemente preso por una situación media delicada, que nunca conversamos porque era un tema personal de ella con su familia. Y se leyó las cartas y mi amiga la notó incómoda y le dijo, si tú quieres, piensa la pregunta en tu mente, no me la digas. Ya mi novia dijo como, ya así como tiene muy asumido de que es muy buena bruja y seguramente no va a acertar o suena, o sea, si ya te dicen que hay gente que puede leerte el futuro con cartas, suena aún más increíble que tú puedas hacer una pregunta en tu mente y que te la vayan a responder. Entonces la cosa es que la sesión dio inicio, había todo un ritual en el cual tú tienes que tomar la baraja con una mano específica, revolver las cartas en un sentido específico, entonces todo muy ceremoniado. Y en eso mi novia empieza a hacer las preguntas en la mente, le dice ya formula la pregunta, muestra las cartas. Y la brujita iba sacando de 3 en 3, iba acomodándola y iba leyéndola. Y empezaron a hablar de las cosas que ocurrían. Y en un momento la brujita le dice, tú me estás preguntando claramente por tu abuelo. Y mi exnovia queda sorprendida. Dice, sí, y directamente por mi abuelo. Y a ti te preocupa lo que pasó, lo que lo llevó a la cárcel. Y ahí fue mucho. Y mi novia se quebró y me sacaron de la habitación. Hasta el día de hoy no sé qué hablaron. Le dijo literalmente algo que ella nunca quiso decir. Dijo, pasó un tema que involucra a tu abuelo a la cárcel y algo que él hizo que lo llevó a la cárcel, las consecuencias de esto. Y ella se quebró, se puso a llorar. O sea, para mí era realmente mágico poder ver que ocurrieran esas cosas. O sea, para mí esa Claro. fue una prueba total de que mi amiga tenía facultades para la interpretación del tarot. Y Pero ella, bueno, supongo que sigue ejerciendo o no. ¿Como Es brujita? enfermera actualmente. No, pero como Y brujita lo sigue o no, paró. paró. ¿Y tú sabes si es por algún hecho traumático o es por un tema netamente ya que cambió de rumbo su vida? Sí, cambió de rumbo su vida. En un momento paró con los temas relacionados a esto y ella misma siente que perdió ese aspecto, todavía lo vuelve más creíble para mí. ya. Ya. Bueno, bueno, nos extendimos un poquito en el capítulo, pero al fin y al cabo salió
creo que la historia que nos compartió Jorge el día de hoy da para pensar sobre el uso recreacional de la Ouija. Por favor, no lo hagan. Bueno, no lo hagan de manera No lo hagan. apresurada, sin conocimientos, ¿no? Porque, Claro, de hecho, háganlo creo con que yo alguien te pasé conocido. por ahí, creo que yo te pasé por ahí una vez un screenshot o un flyer de unos cursos de Ouija que alguien da por ahí. Bueno, el asunto es que No me lo has mandado, mándamelos. Necesito ver ese material. te lo pasé, ¿no? No, Ya, no me te lo has olvidé. pasado. De ahí me lo mandas. De ahí ¿Ya me tú lo lo mandas. viste? Ah, pero es de paga, obvio, es de paga. Sí, me acordé. No hay que pagar. No, no lo quiero. No, gracias. No, gracias. Eh, Eso sí, no, con alguien que sepa. Yo he visto en videos, claro, no personalmente, pero he visto en videos gente que sí sabe, que le sabe bastante, que incluso la juegan simplemente con un vaso y con cualquier mesa. ¿Ya? Sí, de hecho, yo tengo entendido que la Ouija, la primera Ouija que ingresaron a Chile, fue como igual como en 1900 aproximadamente, y en donde eran unas hermanas, unas aristócratas. Y actualmente esa casona, creo que un palacio que está en Providencia, es muy embrujado. Se sabe que es uno de los puntos con alta actividad paranormal en Santiago de Chile. Así que bueno, no pocos sabían usarla y ahí están las consecuencias de eso. No sé si Claro, tú, crearon algún Jorge, portal y... tú conocías ese palacio, uno que está en Providencia, que dice que está embrujado. He escuchado historias, pero no. Sí, claro, las que habitaban ahí eran unas hermanas y ellas trajeron la primera Ouija a Chile y la usaron ahí. Y todo eso, todo cuando se sienten, con razón, dicen. Todo calza. Sí, sí. Bueno, les invitamos a que nos compartan sus historias al correo crónicasdelmiedopodcast@gmail.com. Si quieren participar del podcast, también nos pueden escribir. Podríamos hacer una previa, o sea, una reunión previa para saber más o menos el tema de la historia que quieran compartirnos, el tipo de temática que quieran hablar. Estamos abiertos a que ustedes quieran participar, como Jorge lo hizo en esta ocasión, que ya sería la segunda vez. Y te agradecemos por haber asistido a este nuevo capítulo, Jorge. No, yo soy quien tiene que agradecer porque al final son cosas que uno no cuenta abiertamente porque hay todo un estigma de quedar de loco. Y espacios Ujú. como este se agradecen porque uno puede contar historias a gente que o le ha tocado vivir algo similar o que tiene los mismos intereses que uno. Así que yo estoy muy agradecido por su invitación, la paciencia, y espero que todo salga viento en popa para que se vaya masificando y la gente, yo sé que una vez que den con el canal se van a enamorar del contenido que ustedes crean, así que Gracias. muy Gracias agradecido. a ti, Jorge, por ser uno de nuestros fieles seguidores. La verdad es que sí, de hecho, este espacio se creó de esa manera. Con Catalina, de un momento a otro tuvimos muchas de estas historias, o coincidimos con muchas de estas historias. Era tanta la conversa que decidimos, mejor hagamos un podcast y las conversamos y las grabamos ahí. Sí, Es lo que que pasa casi es literal, que ¿no? Casi literal pasó eso. sí, algo así fue. De hecho, me robaste la idea de, bueno, no, me cambiaste la idea principal era otro, el proyecto que tenía en mente era otro, pero al final, ¿sabes qué? Mejor hablemoslo a profundidad, hagamos un podcast. Y dijimos, ok. Sí, porque no Sí, somos un porque, podcast. ¿sabes lo que pasa? Y yo, Que nosotros como podcast queremos recopilar este tipo de informaciones que quede aquí en la web. Para quienes quieran investigar más adelante, toda esta información les sirva. O sea, no sé, en este caso pasó tal cosa con la Ouija, quizás para otros, no sé, historia de duendes, etcétera. Entonces, toda esa información que se recopile y no quede perdida entre los uno o dos personas que se comentaron y ahí que murió, no. Que esto perdure, que la gente que se siente identificada con estos temas tenga la confianza de contar con nosotros y que acá no los vamos a juzgar, sea del credo que sea. O sea, yo soy un poquito de troll, sí, pero siempre en buena onda. poquito, sí. Un poquito, pero bueno. Pero esa es la idea principal de este podcast, es conversar estos temas que son
un poco tabú y un poco mal visto de cierta forma. Así que eso, conversémoslo. Si no quieren conversarlo con nosotros, compartir nuestras experiencias, porque también claro. así como nosotros contamos las nuestras, ustedes también tienen algunas, así como Jorge tuvo algunas, Sí, o sea, decidió la idea es contarlas aquí con nosotros. que no sé, que esto ya deje de ser un tema tabú, que ya, si les pasó algo, bueno, no nos escriban si quieren, pero convérsalo con el de al lado. ¿Sabes qué? Me pasó tal cosa, lo encuentro raro. Ok, entonces que eso no se lo guarden, que se sepa que estas cosas suceden. Que se sepa. Ese es el punto igual. No somos los únicos, no estamos solos y hay más como nosotros quizás por ahí Sí, pasando por situaciones similares que a y veces hay que llegar a entenderlos. hay personas que se guardan muchas cosas por temor, ¿no? Al escepticismo de las demás personas, o que Ujú. les dicen, no, tú estás mal, ¿qué va a ser eso? Pero ¿sabes qué? Así como hay muchos escépticos, también hay muchos creyentes, así que no están solos. Bueno, es que creo que Confíen en nosotros. todos hemos sido escépticos. Yo Yo he fui muy sido escéptica. escéptico Yo y también. creo que A aún mí, lo sigo siendo. a mí me bailaba el demonio ahí frente de la cama. Uy, yo, no. Debe tener explicación científica eso que estoy mirando. Claro, claro, es que sí es. O sea, no creemos en algo hasta que realmente lo vivimos o vemos una experiencia cercana Sí, o eso algo es que verdad. realmente lo compruebe. Todos tenemos Ujú. ese aspecto, pero claro que hay gente que es realmente escéptica, que aún así viendo las cosas No, le mira, buscan una teoría rara y te dicen, no, no es eso. no, a mí yo no tengo problema con el escepticismo en sí, pero sí me molesta cuando los escépticos tratan de estúpido al resto porque ellos no creen. Exactamente. Eso es lo que me molesta. Eso sí. Tú puedes no creer, pero no por eso el resto de la gente es estúpida. O es idiota por... No, vio un fantasma, o no, imposible, es tonta. No, es eso lo que me molesta un poco en la parte de los escépticos. Que, bueno, deberían empezar a... Si son escépticos, fíjense bien cómo se expresan. Es eso. Y bueno, ¿quieres algunas palabras para despedirte? Sigan mirando el cielo. Me gusta. Sigan mirando el cielo. No, reiterar mi agradecimiento, plantearle a la gente de que es muy tranquilizador poder contar una historia personal y yo sé que suena muchas veces increíble para los que van a escuchar la historia, pero hay un espacio seguro aquí en el cual los chicos son muy respetuosos y a medida que uno cuenta algo, en los demás siempre va aflorando algún recuerdo y uno se va dando cuenta de que no está tan alejado de estos temas. Da lo mismo si te tocó vivirlo o si recurre a lo paranormal porque te entretiene. Es parte de nuestra realidad, de nuestra percepción, o sea, sin ir más lejos, una persona que tiene algún padecimiento mental, dicen que ve cosas que no son, pero hay que pensar que para la persona real lo está viviendo. Entonces, muchas veces hay que oír a los propios miedos y estar conscientes de que tenemos un cerebro perfectamente, o sea, yo por mi parte tengo una formación científica, así que el tema de ser tratado de loco o ignorante por creer en esto no me resbala. Pero hay que pensar de que tenemos un cerebro tan especializado de que trata de complementar patrones que no calzan para dar una explicación a todo. Y aún así ocurren cosas que no podemos explicarle ni a nuestros sentidos ni a la lógica. Entonces, pedirle a los que están escuchando y a los que quieran participar de que pierdan la vergüenza y que al final va a ser una liberación contar cosas que en otro lado no pueden contar. Están solos, Así que eso. estamos con ustedes. Muchas gracias por todo, chicos. Y los dejo. Muchas Vale, gracias a ti gracias, Lucy, Jorge. por participar nuevamente. Armin, Y palabras bueno, al cierre. hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Estuvo con ustedes Armin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. Nos encontramos en una próxima entrega de Crónicas del Miedo. Crónicas del Miedo Podcast fue auspiciado por Avisónico Sentinel, el dispositivo perfecto para espantar todas esas aves que usan para espiarnos.
Con su tecnología ultrasónica, impacta en un radio de 30 metros a la redonda. Respire tranquilo, respire paz, porque recuerde, si puede volar, puede espiar.